Siguiente punto, pregunta relativa a los presupuestos de Aragón para el año 2019, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señor Escartín, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Presidente Lambán, buen día. Va a incluir en el borrador de presupuestos del Gobierno de Aragón para 2019 las 5 medidas que propuso Podemos Aragón hace ya casi un mes, que son bajar el precio del comedor escolar para todos los aragoneses, volver a duplicar las ayudas al alquiler, asegurar un cuerpo de emergencias profesional de bomberos de ciudad y de trabajadores forestales y en espacios naturales protegidos en todo el territorio aragonés los 12 meses del año, tener aumentado el ratio de las cuidadoras, de las profesionales de centros de día y de residencias, que son las que cuidan a los dependientes y a los mayores. Y lo primero, resolver de una vez el injusto impuesto del ICA. ¿Lo va a incluir en el borrador de presupuestos? Gracias, señor Escartín. Señor presidente, tiene la palabra. En el borrador de presupuestos, señor Escartín, incluiremos lo que decidamos entre todos, es decir, lo que decidamos entre ustedes, nosotros, Junta e Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Señor Escartín. Presidente Lambán, si usted se cree lo que le ha respondido al señor Beamonte, hoy le pido que sea concreto y deje de marear la perdiz. Es decir, 30 de agosto, nada más iniciar el curso político, mi grupo parlamentario, Podemos Aragón, tendimos la mano un año más y dijimos, presidente Lambán, vamos a aprovechar la legislatura hasta el final. La aritmética parlamentaria no la hemos olvidado. La diputada de Izquierda Unida, los 2 de Junta, los 14 de Podemos y los 18 del PSOE somos mayoría en este arco parlamentario, en las Cortes de Aragón. Da tiempo a aprobar un presupuesto a final de año para que mejore la vida de la mayoría de los aragoneses. Da tiempo a aprobar leyes progresistas y los principales proyectos que han mejorado Aragón en estos años. Lo dije en el debate del Estado de la Comunidad. Un día antes, el 24 de septiembre, y respondiendo a lo que fue las últimas llamadas al diálogo del año pasado, le propusimos 5 medidas concretas. Esto es exactamente lo que en febrero de 2017 es que he tirado de hemeroteca y hemos recogido exactamente lo que ustedes nos pedían, propuestas concretas. 5. Y las voy a repetir. Queremos bajar 23 euros el precio del comedor escolar para todas las familias aragonesas. Queremos volver a duplicar las ayudas al alquiler y que salgan en el primer trimestre del año con más publicidad para que sea más gente la que se vea beneficiada. Queremos resolver de una vez el tema del cuerpo de emergencias que pueda asegurar que todos los aragoneses tengan cubierta su seguridad en las 3 provincias, Huesca, Zaragoza y Teruel, con bomberos de ciudad profesionales. Queremos cumplir la ley de montes para que los trabajadores del operativo de extinción de incendios y los trabajadores de espacios naturales protegidos, consejero Lona, estén contratados 12 meses al año al 100% de la seguridad social. Queremos aumentar el presupuesto para incrementar las ratios de profesionales, de cuidadoras de los centros de día y de las residencias que hay en Aragón, para que nuestros dependientes y nuestras personas mayores estén mejor cuidadas. Y, por supuesto, lo primero, lo que hemos dicho siempre y en coherencia a nuestro discurso y nuestros principios, es que hablemos de los ingresos y que hablemos del ICA y que resolvemos de una vez este asunto para que los aragoneses no paguen 5 veces más que la media de los españoles por el agua que depuramos, que sea un modelo del agua pública 100% público, que rompamos la privatización del cobro del recibo del ICA y, sobre todo, que se convierta el impuesto injusto en una tasa progresiva y bonificada que haga que el recibo de los aragoneses baje muchísimo y se quede en la media de los españoles. Presidente Lambán, si usted quiere presupuestos, diga que va a aceptar estas 5 propuestas. Y si no, diga que va a prorrogar los presupuestos para 2019 o que los va a pactar con el único grupo con el que podrá alcanzar mayorías, que es el Partido Popular. Dígalo hoy, deje de marear la perdiz y Podemos Aragón, una vez más, le mostramos la mano tendida para que haya un presupuesto progresista en 2019 que beneficie a la mayoría de los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor Escartín. Señor presidente, tiene la palabra. Señor Escartín, usted no ha tendido ninguna mano. Usted se ha dedicado a hacer públicas una serie de propuestas, a hacer tweets, a hacer propaganda de su propio programa electoral y a poner condiciones para sentarse a hablar de un presupuesto. Cuando se quiere hablar de un presupuesto de verdad, no se pone condiciones. Cuando se ponen condiciones es que no se quiere aprobar un presupuesto. Ustedes están en la posición de iniciar ya la campaña electoral. Nosotros estamos en la posición de intentar aprobar un presupuesto sentándonos a la mesa sin condiciones.
Esas 5 que usted dice son 5 condiciones perfectamente estudiables, pero yo le puedo decir que el Partido Socialista de entrada pondrá sobre la mesa exactamente 75, que son justamente las que planteamos en el debate de Estado de la Comunidad. Me imagino que Chunta tendrá sus propuestas que incluir e Izquierda Unida también tendrá sus propuestas que incluir. Y lo hacemos todos con responsabilidad, lo hacemos todos con seriedad y ustedes lo hacen de manera populista y demagógica. Eso es de entrada lo que le tengo que decir. En relación con sus propuestas concretas, he de decirle que por respeto, a pesar de que están planteadas de una forma absolutamente improcedente, por respeto los departamentos, incluido Hacienda, las están estudiando. Le puedo decir que precio de comedor, aumento de ratio en residencias, subidas de ayudas de alquiler, son prioridades compartidas por el partido al que represento. También le tengo que decir que algunas de esas medidas, algunas de esas propuestas, algunas de las soluciones que pretende, si estuviera aprobada la renta social básica, ya estarían solucionadas. Y la renta social básica no está aprobada porque ustedes, de una manera absolutamente incomprensible, la han bloqueado. La han bloqueado ustedes. Los bomberos forestales tienen suerte de contar entre el Grupo parlamentario de Podemos con un defensor absolutamente encomiable, el señor Corrales. Felicidades, señor Corrales, por incluir el tema de los bomberos entre las prioridades máximas de Podemos en Aragón, hasta el punto de que uno echa en falta de que en ese grupo parlamentario no haya un diputado o diputada sensible a los problemas de 3.000 familias aragonesas que, por su negativa a aprobar la ley de renta social básica, están pasando necesidades durante 3 años. Señor Corrales, una vez que ha solucionado el problema de los bomberos y demostrada su eficacia para defender causas sociales, hágase cargo de esas 3.000 familias y convenza a sus compañeros de la atrocidad que están cometiendo en la sociedad aragonesa, bloqueando esa ley tan importante que estaba llamada a ser la ley más social de todas cuantas se aprobarán en este Parlamento a lo largo de la legislatura. Señor Corrales, lo del ICA, no sé si roza el surrealismo o la desfachatez. Ustedes nos plantearon para aprobar el presupuesto del año 2018 la reforma del ICA. Y nosotros, partiendo de la base de que consideramos que es un impuesto razonablemente bien planteado, pero que, como todo, se puede perfeccionar, accedimos a reformar el ICA. Pero luego usted pasó a plantear la supresión del ICA y a manifestarse a bombo y platillo contra el ICA. Luego volvió a la reforma del ICA. Ahora plantea la reforma del ICA, pero a la vez convoca una manifestación. ¿Sabe cuál es su problema, señor Escartín, con el ICA? No sé si con otras cuestiones tienen el mismo problema. Con el ICA tienen uno, que no son dueños de sus propias decisiones, que están a las órdenes de la RAPA, que es una asociación perfectamente respetable, pero que no representa de manera formal a nadie. Nosotros queremos reformar el ICA. Tenemos una propuesta de reforma del ICA con la que ustedes en el fondo están de acuerdo, pero no se atreven a decirlo porque no tienen el permiso de la RAPA. Esa reforma del ICA queremos sobre todo negociarla con todos los ayuntamientos de la comunidad, porque todos van a pagar el ICA, todos los vecinos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en el momento que se apruebe significará una reducción importante de lo que paguen los aragoneses por la depuración de sus aguas. No los de Zaragoza, los de toda la comunidad, que a ustedes les preocupan solo los de Zaragoza, porque además de estar prisioneros de la RAPA, están, no sé por qué razón, ustedes sabrán qué cálculos electorales hacen, están también prisioneros del señor Santisteve. Señor Escartín, no me pregunte si acepto las 5 condiciones. Pregúnteme, si de verdad tiene voluntad de negociar un presupuesto, pregúntame por la fecha de ponernos a hablar. Y yo le diré, la semana que viene serán convocados ustedes e Izquierda Unida por parte del Gobierno para empezar a negociar el presupuesto del año 2019.